Estas características de la teoría cuántica, que las cosas están cuantizadas, que la teoría es probabilística y solo nos dice dónde van a estar las cosas y no sabemos dónde están hasta que las medimos. Es más, la teoría va más allá. La teoría nos dice que no existe una posición del electrón hasta que se la mide. No es que no la conocemos, no existe. En la matemática de la teoría, si uno asume que la posición existe, da mal. Hay que asumir que no existe hasta que uno la mide. Es distinto con la teoría clásica, donde las cosas no las conocemos hasta que las medimos, pero sí existen. Toda esta cantidad de características sorprendentes se vuelve aún más sorprendente cuando queremos aplicarlo al caso de la gravedad, sobre todo la gravedad de Einstein, porque ahí dijimos que la gravedad es debido a deformaciones del espacio-tiempo. Ahora vamos a decir que vamos a cuantizar eso, es decir, el espacio-tiempo donde vivimos va a ser probabilístico, se va a comportar a veces como ondas o como partículas y no está bien definido hasta que lo medimos. No es de sorprender que vayamos a tener dificultades conceptuales cuando intentamos hacer esto. De hecho, la gente intentó cuantizar la gravedad, empezando ya en 1916, en su primer trabajo sobre ondas gravitacionales. Einstein decía que estas ondas son muy similares a las electromagnéticas y así como existe un fotón para la onda electromagnética, debería existir algo similar para el caso gravitatorio, que ahora se lo llama gravitón. Einstein no hizo ningún cálculo detallado ahí, pero ya estamos hablando de 1916, ya se estaba pensando esto. La teoría cuántica ni siquiera se había inventado del todo, se terminó de completar para los átomos en la década del 20 recién, y la gente ya estaba especulando con eso. En la década del 40 y 50, cuando se entienden las interacciones fuertes y débiles, ya la gente tenía varias técnicas, digamos, para incorporar las teorías cuánticas en las interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas, y entonces empezó a pensar de aplicarlas a la gravedad. Lo que pasó fue que cuando aplicaron estas técnicas a la gravedad, se dieron cuenta de que tenían problemas. Aparecían infinitos en los cálculos, y por supuesto infinitos no pueden aparecer. Matemáticamente puede aparecer un infinito en un cálculo, pero en física nada es infinito en la naturaleza. Así que había inconsistencias y problemas ahí en el momento de cuantizar la gravitación. Eso llevó a que se produjera una especie de divisoria de aguas entre los físicos ante esta dificultad. Un grupo de gente lo que dijo es, bueno, lo que debe estar pasando aquí es que la teoría esa de Einstein no debe ser la teoría correcta. Debe ser que hay otra teoría más fundamental, la cual la teoría de Einstein es una aproximación para cuando uno está en el mundo macro, y esta teoría más fundamental es la que hay que cuantizar. Eso es el enfoque que sigue la gente que hace teoría de cuerdas. La gente que hace teoría de cuerdas considera que la teoría fundamental a cuantizar es la de cuerdas. La teoría de cuerdas aproxima a la de Einstein así en el mundo macro, pero en el mundo micro es muy distinto y esa teoría sería la que se podría cuantizar. Hay ejemplos previos de estos. En la década del 50, antes de que se entendieran estas teorías de Yang-Mills, hubo una teoría de Fermi, de las interacciones débiles, que tenía los mismos problemas que la gravedad. Y después se descubrió que no, que había una teoría por debajo de ella, que era más fundamental y que sí se podía cuantizar, que era esta teoría de Yang-Mills. Y la teoría de Fermi es una teoría aproximada y que, claro, cuando uno la intenta cuantizar, la teoría no funciona. Hay otro grupo de gente que dice que, y ese es en ese grupo de gente se encuadra la gente que hace teoría de la gravedad cuántica de lazos, de que en realidad no. Aquí lo que pasa es que, claro, la teoría de Einstein es tan distinta de las otras teorías que no es de sorprender que tengamos problemas cuando simplemente aplicamos las mismas técnicas que habíamos usado antes a esta nueva teoría que es tan distinta. La teoría de Einstein en particular tiene una simetría que no la tienen ninguna de las otras teorías. Y es lo siguiente, como es una teoría de la geometría, hasta que yo la resuelvo, hasta que tengo una geometría dada, todos los puntos del espacio son equivalentes, los puedo mover, porque no hay nada que distinga uno de otro hasta que le pongo la geometría encima. Para dar una analogía, supongamos que están en un desierto, de noche, nublado, y no hay montañas ni árboles cerca. Uno no puede distinguir un punto de otro, es por eso que la gente se pierde en los desiertos esa noche, porque claro, el punto este me parece igual que aquel y todos me parecen equivalentes porque no tengo referencia. Si yo pusiera una geometría arriba de, supongo, montañas, ahí la cosa cambia, porque entonces puedo decir este punto está más cerca de aquí que de allá. Es decir, la gravedad tiene lo que se llama, técnicamente se conoce como invariancia bajo diffeomorfismo, que uno puede mover los puntos del espacio, porque hasta que le pongo la geometría son todos equivalentes. Eso no es el caso para las otras teorías, porque ahí la geometría está fija y los puntos están bien diferenciados. Las técnicas que se usan para aplicar las reglas de la mecánica cuántica, las teorías de Yang-Mills y de Maxwell, no son compatibles con esta simetría. Entonces,
tratar de armar un sistema de cuantización que incorpore esa simetría es uno de los fundamentos que lleva a gente a pensar que hay que hacer las cosas de manera distinta. Hay una pregunta más que ustedes me podrían plantear, y es decir, cuando la gente se planteó esto de hacer la teoría cuántica era porque estaban mirando el mundo micro. Y en el mundo micro, las fuerzas importantes son el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. La gravedad en el mundo micro es una fuerza muy insignificante. La gravedad es una fuerza de lo macro, de los planetas, de la astronomía. No es relevante en el mundo micro. Por ejemplo, si yo tomo dos electrones, los pongo a una cierta distancia, como tienen cargas iguales, se repelen. Como tienen masa, se atraen. Si yo hago el cálculo de cuántos son las fuerzas, la repulsión electromagnética es 1 seguido de 44 ceros más grande que la atracción gravitatoria. O sea, tan insignificante es la gravedad del mundo micro. Es por eso que no tenemos experimentos que nos guíen para desarrollar la gravedad cuántica, porque en los lugares donde son importantes los efectos cuánticos, la gravedad no es importante, y en donde es importante la gravedad, en el mundo macro, los fenómenos cuánticos no son importantes. Uno podría preguntarse, bueno, pero entonces no tienen experimentos que explicar por qué están haciendo esto. Y la razón es muy simple. La física tiene que tener una cierta consistencia y unidad, y lamentablemente no sabemos acoplar teorías clásicas con teorías cuánticas. Era ese problema que mencionamos hace un ratito, que las teorías cuánticas tienen esta propiedad muy rara de que algo no existe hasta que lo mido. En la teoría clásica algo existe todo el tiempo, entonces si yo quiero acoplar las dos teorías, se me produce un desfasaje, porque esta no tiene una propiedad para esta variable hasta que la mida, y la otra me está demandando que para engancharla necesito una propiedad todo el tiempo. Eso, y además que uno podría imaginar, calcular correcciones en el mundo micro que serán muy chiquititas, bueno, pero hay que tener una teoría para calcularlas, y actualmente no la tenemos. Es decir, eso explica un poco el status quo que se encontró cuando se empezó a pensar en la gravedad cuántica de lazos. Se habían intentado aplicar las técnicas de cuantización anteriores a la teoría de Einstein y habían fallado. Algún grupo de gente había dicho, bueno, hay que abandonar la teoría de Einstein. Otro grupo de gente dice, no, tenemos que tratar con técnicas mejores. De eso vamos a hablar en el siguiente módulo.